Quiero dejar la palabra ahora a quien va a representar en este debate a el capítulo chileno de la red. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nada más y nada menos, de Chile, una voz muy autorizada para poder referirse también a las agresiones recientes que ha sufrido Venezuela. Carlos Margota, miembro de la red, también nos acompaña Esteban Silva, sociólogo, analista, Carla Díaz, que es abogada, pero le voy a dar la palabra a Carlos Margota, quien va a darnos su mensaje. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas, particularmente a los compañeros peruanos y uruguayos que nos acompañan en esta actividad. Por supuesto, al compañero Adán Chávez y al compañero Ariel Méndez, que es embajador, ¿no es cierto?, de Venezuela en nuestro país. Bueno, partir diciendo que, bueno, yo soy un miembro más del capítulo chileno de la red, quien se me ha pedido que pueda hacer un par de consultas, digamos, al expositor. Pero aprovechar previamente de señalar que el capítulo Chile de la red está constituido por un conjunto de organizaciones sociales muy relevante en nuestro país y cuyo trabajo se reactivó coincidentemente con la revuelta social que se inicia el 18 de octubre del año pasado. Una revuelta social que precisamente tuvo como horizonte superar el modelo neoliberal vigente en nuestro país, que se impuso por la fuerza durante la dictadura cívico-militar, y que hoy día tiene a la gran mayoría de los chilenos y chilenas en una situación de grosera desigualdad, negación de derechos humanos fundamentales y inmerso en un abuso institucionalizado. Todo ello plasmado y consagrado normativamente en la Constitución Política del 80, que fue elaborada por un grupo pequeño de personas ligadas y por orden de Augusto Pinochet Ugarte. Y coincidentemente, este capítulo chileno se reactiva y entonces asume como principal tarea promover el principal derecho colectivo que tienen los pueblos, ¿no es cierto?, que es el derecho a libre determinación y el derecho de autodeterminación. Porque finalmente, y que es uno de los valores y principios que promueve precisamente la red desde su creación. Y lo hicimos justamente para sintonizar con este anhelo mayoritario del pueblo chileno que se expresaba en las calles a partir, repito, del 18 de octubre del 2019. Y en tal virtud hemos estado haciendo algunas actividades ligadas precisamente al tema constituyente, que es la expresión en que asume, ¿no es cierto?, el ejercicio del derecho a libre determinación, que se ha ido abriendo paso en función precisamente de la masiva y multitudinaria movilización de los chilenos y chilenas a lo largo y ancho de nuestro país. Digo esto porque también nos parece relevante plantear de que nosotros hemos estado muy preocupados de lo que ocurre precisamente en nuestro país y hemos tratado de ligar los fines que tiene la red precisamente con la realidad que vive hoy el pueblo de Chile. Dicho esto, a mí me gustaría plantear, digamos, un par de cuestiones a modo de consulta y de propuesta en relación a lo expuesto por el compañero Adán Chávez. Nos parece que, en primer lugar, el pueblo de Chile es muy sensible al tema de los derechos humanos. Y precisamente lo es porque vivió una trágica experiencia durante 17 años de dictadura cívico-militar, donde se impuso este modelo neoliberal de la fuerza, ¿no es cierto?, y sobre la base de la aplicación de una verdadera política de exterminio contra quienes pensaban distinto,
que se expresó en miles de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, presos políticos, relegados, exiliados, etc. Entonces, justamente hoy día el debate en Chile dice relación, a propósito de Venezuela, con el tema de los derechos humanos y con lo expresado por este último informe de esta misión especial promovida, como se señaló, por el Grupo de Lima e integrado por tres personas, uno de los cuales chilenos. Y nos parecería, digamos, interesante que se pudiera, a través de esta inquietud que plantea el compañero Adán Chávez en cuanto a aclarar dudas, entregar más información, poner el acento en aquello que permite esclarecer la verdad de lo que está ocurriendo, habida consideración del manejo comunicacional que tienen hoy día, ¿no es cierto?, los grupos que manejan el poder en Chile. Cabe tener presente que hoy día no existe libertad de expresión, toda vez que no hay pluralismo informativo, no, hay una concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y eso incluso fue constatado por un relator especial del sistema interamericano. Entonces, es muy importante relevar algunos aspectos de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, porque es un tema muy sensible en nuestro país, donde incluso, bueno, muchos sectores progresistas han avalado este informe, ¿no es cierto?, conocido recientemente. Y nosotros, como capítulo Chile de la red, queremos ser muy claros en cuanto a que, si bien valoramos el sistema de protección internacional de los derechos humanos, también decimos con mucha fuerza que para que sea eficaz y eficiente debe estar dotado de la debida legitimidad. Y esta se pierde cuando los integrantes, ¿no es cierto?, de los diferentes órganos actúan de un modo no imparcial, con falta de objetividad y con claro sesgo político. Y claramente esto ha quedado expresado en la conformación de esta misión especial, ¿no es cierto?, que elaboró este informe que hemos conocido recientemente. Y me quiero referir especialmente, bueno, a uno de sus integrantes, el abogado Francisco Cox, que claramente lo primero que tenemos que decir y afirmar con mucha fuerza, que él, que se autoerige como abogado de derechos humanos, quiero señalarle de forma muy enfática que él no forma parte del movimiento de derechos humanos en nuestro país. Nunca ha defendido víctimas de la represión, ni de la dictadura cívico-militar, ni tampoco, por cierto, de las víctimas que se han producido a propósito de la política represiva implementada por el gobierno de Sebastián Piñera para neutralizar la masiva y multitudinaria expresión de protesta social que se desencadenó a partir del 18 de octubre y lo que buscaba precisamente, como lo hemos señalado, la superación del actual modelo neoliberal. Y al revés, no solo no representa ni ha formado parte de la comunidad muy importante de derechos humanos que tiene mucha autoridad y mucha presencia en nuestro país, sino que al contrario, él ha defendido en distintas causas, en distintos procesos, a quienes detentan el poder hoy día en nuestro país y a quienes hacen el soporte económico y político de este modelo neoliberal que la gran mayoría quiere superar y quiere reemplazar. Efectivamente, es un abogado que ha defendido permanentemente a dirigentes políticos que colaboraron con el régimen de Pinochet, como Jovino Noa, y la senadora del partido de la ultraderecha en nuestro país, de la UDI, Ena von Baer, quienes se vieron involucrados en uno de los más graves casos de corrupción en nuestro país, en el famoso caso Penta, seguido contra Carlos Delano y Carlos Lavín, dos grandes amigos de Sebastián Piñera, cuando quedó al descubierto el financiamiento de las campañas políticas por parte del gran empresariado nacional.
además fue abogado de los dueños de las grandes cadenas de farmacias en un escandaloso caso de colusión de precios de los medicamentos, que lucraban con el derecho a la salud de millones de chilenos y chilenas. Además, defendió a Marcela Cubillo, cónyuge del actual ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Alamán, en una acusación constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados por sus faltas graves cometidas en su cargo de ministro de Educación. Además, fue abogado de Human Rights Watch, un organismo con sede en Washington, Estados Unidos, cuya falta de imparcialidad en materia de derechos humanos es ampliamente conocida. Pero lo más grave para nosotros, como abogados y defensores de los derechos humanos en nuestro país, es que Francisco Cox, cuando se desataba la represión con toda su crueldad durante el estallido social, defendió al gobierno y a Sebastián Piñera, señalando que no tenían ningún tipo de responsabilidad internacional en relación a la violación de derechos humanos, porque no se estaban cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos y por lo tanto no estábamos en presencia de crímenes contra la humanidad. Entonces, la temprana defensa del gobierno de Sebastián Piñera reflejó claramente una falta de imparcialidad evidente, alejada absolutamente de los estándares exigidos a todo experto de Naciones Unidas sobre toda expresión vertida en los mismos días en que era designado para integrar la misión a Venezuela. Cabe tener presente que Sebastián Piñera desplegó desde el primer día de su gobierno iniciativas que buscaban derechamente el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En consecuencia, nosotros afirmamos con mucha fuerza que este informe, elaborado por esta misión, integrado por estas tres personas, uno de ellos Francisco Cox, que ha demostrado su total falta de imparcialidad según las exigencias y estándares de derechos humanos, queda absolutamente desacreditado por responder a intereses ajenos a los principios exigidos por la comunidad internacional. En segundo lugar, a mí me parece relevante que en esta operación de la cual hablaba el compañero Adán Chávez, la operación Verdad sobre Venezuela, sería muy relevante que se pudiera destacar este memorándum de entendimiento que fue suscrito en septiembre del 2019 entre la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y el canciller venezolano Jorge Arreaza, en el que se acaba justamente de prorrogar por un año más, donde allí se estableció distintas formas de colaboración para entregar información respecto de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y por último, me parece muy importante relevar el acuerdo que existe con el Alto Comisionado de Naciones Unidas en cuanto a la visita que va a hacer la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales, que se tuvo que reprogramar producto de la pandemia hasta enero del próximo año. Y por último, a mí me parece que es muy importante resaltar la actuación que ha tenido el Poder Judicial venezolano en relación a la investigación y sanción de quienes hayan incurrido en hechos ilícitos constitutivos en violación a los derechos humanos. Esto es muy relevante porque cuando un Estado es violador de derechos humanos, ninguno de los poderes del Estado cumple con su deber de investigar y sancionar a los responsables, como ha ocurrido en Chile. En cambio, sabemos que en Venezuela hay un número muy significativo de personas que han sido condenadas, es decir, hay un Estado que responde, ¿no es cierto?, y persigue la sanción y responsabilidad de quienes han incurrido en hechos ilícitos que están reñidos con la ley. Y me parece que sería muy destacable y muy bueno en esta operación de esclarecimiento, digamos, de lo que ocurre en Venezuela, que se dé a conocer con mucho más profusión, digamos, estas cifras, que den cuenta de la actitud que tiene el gobierno venezolano y cómo se ha expresado, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, esa función que tiene de administrar justicia, ¿no es cierto?, y que contrasta
total y completamente con muchos países que hoy día acusan a Venezuela y en particular en Chile. Déjenme decirle que en Chile, producto de la grave represión que se desató a partir de 18 de octubre del año pasado, cuando se inicia la revuelta social, se inician inmediatamente un montón de acciones judiciales de carácter penal que persiguen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de los autores tanto intelectuales como materiales, de graves delitos constitutivos de crímenes contra la humanidad, torturas, mutilaciones, muerte. Y si uno analiza cómo ha sido la actuación del Poder Judicial hoy día, desde el punto de vista objetivo, después de prácticamente un año de iniciar las investigaciones judiciales, no hay un solo condenado. No hay un solo condenado por sentencia judicial en nuestro país. Es decir, reina la impunidad. Y al revés, las cárceles de Chile están atestadas, llenas de presos políticos, jóvenes chilenos y chilenas que lo que hicieron fue ejercitar legítimamente el derecho a la protesta social. Allí ha habido mucha diligencia, ¿no es cierto?, y mucha rapidez para formalizar y encarcelar a todos aquellos que se rebelaron contra el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, y expresaron de un modo claro ese deseo de superar el actual status quo, ¿no es cierto? Y rápidamente entonces el Poder Judicial actuó en función de encarcelarlo, en función de castigarlo y en función también de que esa prisión política sirviera para inhibir a otros a seguir el mismo camino de rebelarse contra el actual estado de cosas. Entonces, me parece que hacer ese contraste en que hay respecto de cómo ha asumido la situación de derechos humanos el Estado venezolano frente a aquellos estados que hoy día acusan precisamente a Venezuela, me parece que sería un buen ejercicio en función de esta necesaria tarea de esclarecer la verdad de lo que ocurre en nuestro querido Venezuela. Muchas gracias.